preguntaba yo a él en nuestras charlas, hombre, se llamaban, ¿cuál es el salario mínimo en Vietnam? Entonces él me decía a mí, Ricardo, ¿cómo que salario mínimo? Yo le decía, hombre, normalmente, pues por lo menos en nuestros países, los gobiernos fijan un salario mínimo con el fin de que no haya pues como un abuso y que haya algo de equidad. Y entonces llega y me dice, pues hombre, lo respeto mucho porque me parece que eso es un símbolo de inequidad, porque si una persona en Vietnam, donde tenía en ese momento 25% de desempleo, no tiene trabajo y le ofrecen un trabajo por $50, que es más inequitativo que esté desempleado o que se gane $50. Entonces, ¿qué responde uno ante semejante argumento? Aquí tenemos, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos acá un salario mínimo rural y un salario mínimo urbano. Fue el presidente Lleras quien lo unificó, pero como hacía el planteamiento el director de planeación, si uno se pone a pensar en Bosconia, en Valledupar, cerca de Valledupar, a 1 hora de Valledupar, en el Cesar, el ingreso per cápita no puede estar en más de $700 al año, $1.000 al año, mientras en Medellín o en Bogotá el ingreso per cápita puede estar en $3.000 o Bogotá puede estar por encima de $3.000. Si el ingreso per cápita mide también la capacidad de consumo y el costo, porque estamos hablando de un ingreso per cápita corregido, si mide la capacidad adquisitiva, ¿cómo es posible que el salario en Bosconia, Colombia, sea igual al de Bogotá? Entonces hay un tema que de pronto estamos entendiendo mal la equidad, es un tema muy difícil de promover, yo lo he charlado con muchos sindicatos y es un tema que no dan el brazo a torcer, pero yo creo que nosotros como sociedad vamos a tener que enfrentar ese reto. Tailandia tiene un tema bien interesante. En Tailandia cada provincia tiene un comité de salarios y no fijan salario mínimo, pero de acuerdo al desarrollo de la comunidad, a nivel de desempleo, etcétera, fijan el salario mínimo. Entonces hay un salario mínimo por provincia y de esa manera están promoviendo la creación de empleo de una manera mucho más agresiva que lo que estamos haciendo nosotros. Muchos empresarios en el campo obviamente no están en condiciones de pagar el salario mínimo nuestro. Si ustedes piensan, la mayoría de los productos nuestros agrícolas, el 45% del costo directo de producción es mano de obra, llámese café, llámese cacao, llámese algodón. ¿Y cuál es el resultado? Vietnam ya produce más café que Colombia, ya nosotros fuimos desplazados del segundo al tercer puesto como exportadores de café. Entonces hay un tema también de equidad bien importante que tenemos que discutir como sociedad, ¿no? Viendo a uno personas que han sido como agresivas y han sido capaces de cambiar su rumbo, también como lo hizo este amigo David Ulrich. David Ulrich tal vez con menos impacto en la comunidad, más impacto a nivel personal. Me hace acordar de un señor egipcio que se fue a vivir a Austria, que fue médico, químico. Él patentó varios productos contra la osteoporosis, una persona pues que aquí no conocemos bien. Y entonces se ponen a pensar, y él crea una granja, y ahora les digo porque hablo de la luz. Y es que uno, como ser humano, estamos pues 9 meses en el vientre materno en plena oscuridad, y salimos del vientre materno pues y nos deslumbra la belleza de la luz, pero la vida nuestra es entre tinieblas e iluminación, entre la oscuridad y la luz, y solamente podemos tener éxito cuando la luz e iluminación le ganan la oscuridad a las tinieblas. Y entonces este señor tiene una experiencia muy bonita que voy a tratar de resumir. Este señor se llama Ibrahim Abuleish, y él viviendo en Austria, después de 25 años de una carrera sumamente exitosa, como les digo, patentando productos a nivel internacional, él iba al Cairo y se dio cuenta que tenía una función mucho más allá y mucho más importante que la función científica. Entonces decide cerrar todo lo que había creado en Austria con todo el prestigio internacional que tenía y se va a ir al Cairo. Y digo yo, leyendo sus recuentos, que llega al Cairo a buscar la luz y la perdió. Si ustedes han estado en el Cairo alguna vez, se van a dar cuenta, o se dieron cuenta, y si no, pues cuando vayan, el Cairo es una ciudad que es un desastre. Yo llegué al Cairo, la primera vez que fui al Cairo de noche, y quedé impactado por el progreso. En todas partes había construcción, en todas partes había tenores, las calles rotas, en todas partes había trabajo. Yo llegué como a las 2 de la mañana, al otro día empiezo pues a conocer el Cairo, y efectivamente todo estaba en construcción,
pero hacía 30 años habían empezado las construcciones y no las continuaban. O sea, una desidia y todo estaba en proceso. Pues este señor llega al Cairo y encuentra esa situación, y yo digo que perdió la luz, pero empezó a buscar con grupos, los más pobres de la población, qué podía hacer. Entonces compró una granja en el desierto, y como venía de Europa, que ya sabía lo que eran los productos orgánicos, etc., empieza a estudiar qué productos orgánicos puede sacar. Y empezó a trabajar. Ustedes saben que en el Nilo, en la franja del Nilo, se produce el algodón de fibra larga más famoso del mundo. Entonces empezó a trabajar con algodón orgánico y a crear en granjas, que era un desierto, a buscar trabajo con la comunidad. Y el caso es que, pues, para resumir el cuento, este hombre ya tiene más de 400 hectáreas sembradas, tiene 2.000 asociados y ya tiene una red de productos fitosanitarios con nombre internacional, y su meta es simplemente darle trabajo a la parte desprotegida de la población, con el compromiso de que tienen que sacar productos que sean de carácter orgánico y que tengan gran valor agregado. Pues ya tiene toda una red en Egipto para el tema. Entonces, ¿qué ve uno? Cuando hay un trabajo sistemático se pueden lograr resultados. Él llamó a las granjas Sequem, que es la vitalidad del sol, que lo sacó de un jeroglífico egipcio. Y este señor pues recibió el Right Livelihood Award, que esto es como lo llaman el premio Nobel alternativo. Pues este señor se lo ganó en el 2003 con el trabajo que ha ido haciendo pues con sus comunidades. Entonces yo concluyo, pues no necesitamos recorrer todos los caminos, aprendamos la Ibrahim, y hay que concentrarse en buscar la luz del camino que uno tiene. Yo creo que Colombia ha ido encontrando su camino. La mejora de Colombia en los últimos 10 años no se puede discutir, pero hay que ver cómo encontramos la luz del camino que estamos recorriendo, ¿no? ¿Qué ve uno como contrapeso de nuestra civilización? Y ahí, ahí hay un error, no es el año pasado, sino el año antepasado. Ustedes recuerdan al señor Merkel. ¿Hay alguien que recuerde a Merkel? Merkel es un alemán que era uno de los 100 más ricos del mundo. Y un día almorzó, se fue y se tiró cómodamente en unos rieles del ferrocarril que pasaban cerca de su casa. Pasó el ferrocarril y lo pulverizó. Con la crisis económica, este hombre tenía 9.000 millones de dólares, con 9.000 millones de euros de patrimonio, perdió 1.000, y la pérdida de 1.000 o 2.000 millones le pareció que era motivo para quitarse la vida. Seguramente ustedes, como yo, tenemos conocidos que en estos 2 años igualmente han tomado decisiones drásticas, y es quitarse la vida cuando todo lo que tenemos es buscar la luz, ¿no? Porque ¿para qué buscar la oscuridad cuando tenemos la luz? Este tema pues a mí me está inquietando, porque veo que no solo en Colombia lo tenemos como fenómeno, sino en el mundo. Y leyendo del tema me encontré que este señor Harvey Brennan dice: el ciclo de los suicidios es un espejo de la economía con un poco de retraso. Y él coge, por ejemplo, la crisis del 30 y se da cuenta que el punto más alto de suicidios en Estados Unidos fue en el 33. Él dice que la economía se ven los suicidios se reflejan en la economía, pero con un poquito de tardanza. Entonces yo pregunto, algo nos está pasando como sociedad que no nos podemos anclar. Si uno mira la foto de primera página de Shakira hoy con el presidente del Banco Mundial y su conversación con Obama y su deseo de ayudarle pues a los niños desprotegidos, yo creo que, como decía en la introducción el doctor Juan David, hay que, cuando hablaba de lo del tabaco, si no